Hola a todos, mi nombre es Joel Lleras, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a iniciar la unidad de funciones, solamente va a constar de dos vídeos. En uno de ellos vamos a ver el concepto de función y las formas de expresarlas, o sea, en este. Y en el siguiente vídeo vamos a hacer análisis de las funciones, o sea, sobre todo de las gráficas de las funciones. El concepto de función, pues una función es una relación entre dos magnitudes. O dos variables numéricas, llamemos x e y, de forma que a cada valor de x le corresponde un único, y esto de único es importante, valor de y. O sea, para cada valor de las x le asignamos un único valor de las y. Entonces, esa relación entre esas dos magnitudes, al variar una de las variables va a variar la otra, pues se le llama función. Bien, la variable x se denomina variable independiente y la variable y pues se denomina variable dependiente. ¿Por qué? Porque la variación de y depende de la variación de x, ¿vale? Por eso una es dependiente y la otra independiente. La relación en la que a cada número, por ejemplo, le hace corresponder sus raíz cuadradas no es una función. ¿Por qué? Porque hay dos valores. Hay un valor que estamos dando, el 4, y a ese valor le estamos asignando dos valores de y. Y para que sea una función debemos asignar un único valor de y, con lo cual la raíz cuadrada, por ejemplo, no va a ser una función. Lo que se va a hacer, bueno, ya eso lo veremos probablemente en tercero, en cuarto de la ESO, tal vez en primero de bachillerato, es que lo que se hace es tomar una de las ramas de la función, no las dos ramas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un cuaderno cuesta 6 euros y la relación entre el número de cuadernos que se compran y su precio. ¿Es esto una función? Pues para que sea una función, recordemos, dada la cantidad de cuadernos, tiene que existir un único precio. Y es lo que sucede. O sea, si compramos un cuaderno, pues son 6 euros. Si compramos dos cuadernos, son 12 euros. Si compramos 3 cuadernos, son 18 euros. Pero no hay ningún valor para el que compramos, no sé, X cuadernos, 10 cuadernos que tengamos dos precios. Para 10 cuadernos tienes por una parte, no sé, 20 euros y por la otra parte 50 euros. Pues como eso no sucede, entonces esto es una función. Para cada valor de las X, de la variable independiente, que en este caso sería el número de cuadernos, ¿vale? Obtenemos un único precio que llamaremos y. Entonces esto sí es una función, ¿vale? Pero, por ejemplo, vamos a ver si la relación entre el peso y la altura de las personas es una función. O sea, si tomamos la variable x el peso y como y la altura, la idea es que para cada peso haya una única altura. Pero eso no sucede porque pueden haber dos personas con el mismo peso que tengan diferente altura, con lo cual eso no es una función. Para cada peso no hay una única altura, sino que pueden haber varias alturas, con lo cual esta relación es una relación entre dos cantidades, pero esa relación no es una función. También las funciones se pueden expresar de diferentes formas. Una de ellas es de manera textual o verbal, a través de un enunciado. Por ejemplo, en un teatro cada entrada cuesta 18 euros. La relación entre las entradas vendidas y la recaudación es una función. Pues para ello, ¿qué tiene que suceder? Que para cada valor, para cada cantidad de entradas vendidas, pues haya una cantidad recaudada. Y es lo que sucede en dependencia de si van 1, 2, 3, 4, así, cierta cantidad de personas, pues la recaudación del teatro pues va a ser de una cantidad u de otra. No hay una posibilidad de que para una cantidad de personas hayan dos recaudaciones diferentes. Hay una única recaudación, con lo cual esta relación es una función. Pero fíjense cómo simplemente hemos logrado establecer dicha función a través de un enunciado, ¿vale? Ese enunciado es en el que las entradas cuestan 18 euros. O sea, cada entrada pues se puede recaudar 18 euros. Si eso lo escribiésemos de manera analítica, como una expresión algebraica, obtendríamos que y es igual a 18 por x, ¿vale? O sea, este es el número de personas que van multiplicado por el precio que paga cada persona, pues tienes el total recaudado. Las funciones también se pueden expresar a través de una tabla de valores. Si en este ejemplo anterior podíamos hacer, por ejemplo, ir tomando la recaudación, ¿vale? Y aquí poner
y aquí las personas. Entonces, si va una persona son 18. Si van 2 personas son 36. Si van 3 personas son 54. ¿Vale? Y así sucesivamente. Fíjense cómo tenemos una tabla de diferentes valores. Si nosotros vamos dando diferentes valores, pues podemos construir una tabla dado el enunciado, pues la tabla de valores asociada a dicho enunciado. Pero también las funciones pueden ser expresadas a través de una tabla de valores. Supongamos esta tabla muestra el número de personas que han visitado una exposición durante los primeros 7 días. ¿Vale? Entonces tenemos el primer día 1234, el segundo día 1985, el tercer día y así sucesivamente. Fíjense que de esta tabla, o sea, ¿por qué es importante tener tablas también? Porque no todo se puede expresar de una manera algebraica. Este de acá pudimos expresarlo de una manera algebraica sin ningún problema, no es muy difícil, pero esta tabla no hay una expresión analítica que, digamos, logre captar todo lo que aparece en esta tabla, una expresión analítica simple, con lo cual la función simplemente es los valores de la tabla. Para cada día pues tenemos una cantidad. ¿Esto es una función? Pues sí lo es. ¿Por qué es una función? Porque no hay ningún día que tengamos 2 cantidades de visitantes diferentes. Para cada día tenemos una única cantidad de visitantes. Entonces, si tomamos la variable independiente como el día tras la inauguración y la variable y el número de visitantes que ha entrado cada día, pues a cada valor de x le corresponde un único número de visitantes, con lo cual esa relación es una función. Las funciones también se pueden dar a partir de una gráfica de valores. Simplemente, si nosotros tomamos estos valores, por ejemplo, los colocamos en el eje. Aquí ponemos, por ejemplo, el número de visitas y aquí ponemos, o sea, al revés. Vamos a poner aquí los días y aquí las visitas. Entonces, el día primero, pues han venido, no sé, 1234 y el día segundo han venido 985 y el tercero esta cantidad y el cuarto esta cantidad y así, fíjense, para cada día, día 1, día 2, día 3, día 4, tenemos una cantidad. Entonces esto es una gráfica, ¿vale? Una gráfica que pueden ser con columnitas o se pueden unir los puntitos si uno desea, aunque bueno, son simplemente puntos aislados, la gráfica, ¿vale? Son estos puntos. Entonces, esta puede ser otra manera de dar esta misma información que aparece en la tabla. Vamos a ver cómo sucede. ¿Vale? Tenemos las funciones, vienen por pares, vienen por pares, para cada valor de y hay un único valor para cada valor de x, perdón, hay un único valor de y, con lo cual esos son pares. Y lo que hacemos es indicar, eso van a indicar puntos del plano en el sistema de coordenadas cartesianos, donde una variable está en un sentido y la otra variable en el otro. Normalmente se pone la variable independiente horizontal y la variable dependiente vertical. Entonces la representación de esos puntos pues va a quedar en una gráfica. Entonces la variable independiente x se representa en el eje de las abscisas, ¿vale? O sea, en el eje horizontal, y la variable dependiente y pues se representa en el eje de las coordenadas o en el eje vertical. Y, por ejemplo, para ver si es una función, desde el punto de vista gráfico, lo que tiene que suceder es que no hayan, si cuando trazamos líneas verticales, ¿vale? Cuando trazamos líneas verticales, no corte a la gráfica esas líneas verticales en 2 puntos. Pueden cortarlo solamente una vez, porque si lo corta en 2 puntos significa que hay un valor de las x para el que encontramos 2 valores de las y. Con lo cual, esta gráfica, por ejemplo, no es una función, ¿vale? No corresponde a una función. ¿Por qué? Por ejemplo, en 3, o sea, cuando x vale 3, pues puede valer 4 o 6, con lo cual no es una función. Por ejemplo, una gráfica que es una función es esta. Para cada valor de las x, tenemos un único valor de las y. ¿Vale? La lectura de esta gráfica sería que, por ejemplo, en 2008... pues hubo 2.180 accidentes de tráfico y en 2009 hubo 1.903, ¿vale? O alrededor de 1.900. Y así, o sea,
cada valor de las X le hacemos corresponder un valor de las Y. Esto representa un puntito en el plano y ahí tenemos una gráfica que representa el número de accidentes de tráfico en España en los últimos años. Esto evidentemente no hay tampoco una expresión analítica para describir esto, no creo que la podamos encontrar, ¿vale? Se parece a una recta, pero no es una recta. Pero bueno, se puede dar esa relación a través de una gráfica o a través de una tabla. Esto lo podemos traducir de la gráfica a la tabla de manera muy simple. Y bueno, podemos pasar de un tipo de descripción a la otra. O sea, de la gráfica pasar a la tabla, de la tabla pasar a la gráfica, de un texto pasar a una gráfica o una tabla, de una expresión analítica sacar la gráfica y la tabla también, de un texto obtener una expresión analítica y obtener una gráfica y una tabla. O sea, pueden haber muchísimas. O sea, uno debe saber pasar de un tipo de descripción de la función a la otra, de un tipo de representación de la función a la otra. Vamos a ver un ejemplo. Un coche circula por una carretera a 90 km por hora. Representa gráficamente la función que relaciona el tiempo que lleva circulando el coche con la distancia que recorre. La idea es, la distancia que recorre depende del tiempo circulado. Claro, o sea, aquí el tiempo va a ser el factor, o sea, la variable independiente, y la variable dependiente va a ser la distancia que ha recorrido. Entonces, si recorre una hora, pues él va a recorrer 90 kilómetros. Si va a 2 horas, pues serán 180 kilómetros. Y si son 3 horas, pues serán 270 kilómetros. Pero fíjense que, o sea, la expresión analítica de esta función se puede escribir como y igual a 90x. Pero fíjense que no solamente tiene que ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Puede ser media hora, 0.5. O puede ser 15 minutos, que sería un cuarto de hora. Eso sería 0.25. O pueden ser 10 minutos, que es la sexta parte de una hora, 1 sobre 6. O pueden ser, y así, o sea, podemos tomar diferentes cantidades para poder evaluar. En realidad eso no solamente tienen que ser en cantidades enteras, ¿vale? En números enteros. No solamente tienen que ser valores enteros, sino que pueden ser en valores, cualquier valor podemos evaluar, ¿vale? Ya sea un valor racional, un valor decimal, que incluso puede tener infinitos decimales, o sea, como este, por ejemplo. 10 minutos es un sexto de hora, y cuando ponemos aquí 90 sobre 6, pues eso nos va a dar un valor, ¿vale? De la cantidad de kilómetros que va a haber recorrido a los 10 minutos, si va a 90 kilómetros por hora, que van a ser unos 15 minutos. Esto nos da cierta libertad a la hora de trabajar, porque vamos a poder trabajar con expresiones que sean más interesantes que las que hemos visto hasta el momento. Bien, esta expresión, si nosotros tenemos ya la hemos escrito igual a 90x, podemos construir una tabla utilizando esa expresión. Sería 1 hora, pues son 90 minutos, 2 horas son 180, o sea, kilómetros, perdón. 1 hora son 90 kilómetros, 2 horas son 180 kilómetros, 3 horas 270 kilómetros, así. Y podemos poner estos puntos, ¿vale? Y unir esos puntos en este caso a través de una línea recta, ¿vale? Unir los 3 puntos, todos los puntos, y eso nos da una gráfica para la función. Significa que en este valor de aquí, por ejemplo, pues él va a haber recorrido esta cantidad de acá. Y en este valor de aquí va a haber recorrido esta cantidad que está acá. Antes de nosotros unir los puntos debemos reflexionar si tiene sentido hacerlo o no. Eso va a depender de los valores que puede tomar la variable. Claro, aquí como es tiempo, el tiempo es una cantidad continua, no es una cantidad discreta, con lo cual sí tiene sentido unirlos. Si son número de personas, número de entradas y eso, pues entonces no tiene sentido tomar los valores intermedios, sino solamente nos quedaríamos en valores discretos, porque no podemos tomar una persona y media o comprar un objeto y medio. O sea, solamente en aquellas cosas que uno pueda tomar de manera continua, pues es donde tiene sentido unir los valores de los puntos. Muchas gracias por su atención, espero que esto haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.